podamos bendecirlo, y qué bueno que usted ha decidido aprovechar el buen clima para poderlo bendecir, aunque en la mañana también vi a muchos en medio estaba muy gris el día, estaban aquí desde las 6 de la mañana, algunos trabajando, hermano, poniendo sillas y todo, y eso hace que uno se anime también, ¿verdad? Pero realmente al final de cuentas lo que nos anima es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en el espíritu humano trabaja en el alma, y el alma obviamente trabaja en el cuerpo. Al final de cuentas, siempre el cuerpo es afectado por el alma, hasta para las enfermedades. Hay enfermedades psicosomáticas, ¿verdad?, que están en el alma, pero se somatizan en el cuerpo. Y qué bueno que nosotros busquemos el origen de todo, y el origen está en nuestro espíritu. Amén. Solo déjeme hacerle una acotación respecto a algunas cosas que dijimos en la mañana, que tienen algo que ver con el tema, pero que lo llevamos a la práctica. Debido a la emergencia nacional que hemos estado viviendo, le decía yo a los hermanos que aquellos hermanos que vivan en áreas muy peligrosas y que estén catalogadas como de alto riesgo, y que tengan que salir y no tengan a dónde ir, tal vez se abocan, por favor, con el pastor de turno, me parece que ahora es Gilmar, para anotarse y para ver en dónde los podemos colocar. Estamos ahí pensando en algún lugar que vendría a ser una especie de albergue temporal. Y yo lo que quiero también, hermanos, es que solicitarles como su pastor, que el Señor me ha permitido el privilegio de ser, que se dejen pastorear, ¿verdad? Que se dejen pastorear por el Espíritu Santo, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Usted sabe que el Padre, pues, tiene cuerpo. Moisés lo vio, entonces tiene cuerpo. Y él es pastor. La Biblia dice, Jehová es mi pastor. El Hijo tiene cuerpo. Él dice, me preparaste cuerpo. Y entonces en San Juan capítulo 10, él dice, yo soy el buen pastor. Pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Pero también el Espíritu es pastor, porque Isaías 66 dice que es pastor. Entonces él escoge hombres para meterse en esos hombres y pastorear. Entonces el Padre nos pastorea, el Hijo nos pastorea, el Espíritu Santo nos pastorea. Lo único que el Espíritu Santo nos pastorea a través de hombres. Y entonces yo lo que quiero decirle como pastor delegado por el Espíritu Santo sobre su vida es que se deje pastorear. No se deje pastorear por los noticieros. No se deje pastorear por las noticias. Porque a ellos no los puso el Señor para pastorear su alma, a menos que usted se considere una oveja de los noticieros, ¿verdad? Pero si usted es pastor en esta iglesia, entonces déjenos claro, no le estoy diciendo que le cierre sus oídos, usted debe conocer, pues tampoco se va a pasar todo el día oyendo y ni siquiera abrir la Biblia o bien encender la radio para oír un poco de música cristiana, desde luego, ¿verdad? No pagana, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en ese común acuerdo. Amén. Y de esto es de lo que le quiero hablar un poquitito también, ahí va a ver por qué. Vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que traigas sobre nosotros un avivamiento poderoso, Señor, en medio de estas necesidades físicas que se dan en nuestra tierra. Permite, Padre, que podamos ser una luz de esperanza, que provenga esa brillantez de parte tuya, Señor, ese resplandor que se deje ver en nosotros. En el nombre de Jesús, permite que tu paz, tu alegría, tu gozo se mire a través de nuestras palabras, de nuestros ojos y de nuestras acciones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, en la mañana
le estuve predicando a los hermanos respecto a lo tremendo que es llegar a Canaán para permanecer en Canaán. Esto es una analogía, desde luego, para decir que nosotros los cristianos salimos del mundo, es decir, Egipto, pasamos por el desierto, es decir, nuestra preparación, y entramos a la vida en abundancia. Dios a nosotros nos llamó para vivir una vida en abundancia aquí en la tierra. Cuando pasemos de aquí hacia la otra parte de la existencia, va a ser una vida eterna. Ahorita lo que tenemos es una vida en abundancia. La vida eterna también vive dentro de nosotros y le van a poner un sello de permanencia, según lo dice el apóstol Juan, según nuestro galardón y nuestro desarrollo. Nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros no tenemos que involucionar. Nosotros no podemos llegar a ser peores que hace 5 años, sino que mejores que hace 5 años por el poder del Espíritu Santo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero aunque no lo estuviera, la Biblia eso es lo que dice. Entonces hemos estado hablando de Canaán y yo le dije a los hermanos que íbamos a continuar en este tema tan hermoso y que para poder permanecer en Canaán tienen que haber algunos mandamientos. Yo le puse a esto entonces mandamientos en Canaán. Es decir, cada vez que uno va a diferente lugar, siempre hay diferentes leyes. ¿Y sabe qué? Lo más tremendo de esto es que la ignorancia de las leyes no lo exculpa a usted. Es decir, si a usted lo agarran y lo meten al bote y usted dice, yo no sabía, dice, ese no es problema mío, le va a decir el policía. Usted tiene la obligación de saber. No es por desconocimiento de la ley que va a ser exculpado. Entonces, en el sentido espiritual, viene a ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si usted no cumple el mandamiento para vivir en Canaán, entonces no puede vivir en Canaán. Entonces, dentro de estos mandamientos está el de Josué en el capítulo 1, verso 9, en donde el Señor claramente lo dice, mira que te mando. Es una orden. Mira que te mando. Aquí no está hablando, no te harás otros dioses. Aquí no está hablando, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Esos eran mandamientos que se dieron en el desierto en Éxodo capítulo 20. Aquí son otros mandamientos para tener una vida en abundancia. Mira que te mando. Y entonces el Señor le dice 4 cosas. Primero, le habla del esfuerzo. Mira que te mando. Este es un mandamiento, esfuérzate. Número 2, sé valiente. La valentía es algo que también nos ordenan a nosotros. Es decir que nosotros podemos cachetear el alma nuestra para decirle, te vas a comportar porque te vas a comportar, ¿verdad? Y la otra es no tener temor. Estas son de valentía y no tener temor son 2 cosas distintas. Porque valentía, al final de cuentas, es una situación en donde que da miedo, da temor, pero uno lo puede sobrellevar. Uno puede actuar sojuzgando el temor. Pero no tener temor es simple y sencillamente no tener temor. Y eso no se puede hacer si no es a través del perfecto amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces es una grada más. Y la última es no desmayar. Entonces estos son, no solamente son estos los mandamientos de Canaán. Hay muchos más. Pero está esforzarse, ser valiente, no temer y no desmayar. Ok. De esto platicamos en el primer servicio, un poquitito el día jueves con los pastores y continuaremos con ustedes. Lo que hablamos es que esta palabrita es la que en el griego ya en el Nuevo Testamento, espoudazo, quiere decir esforzarse. ¿Por qué saqué esta palabra para enseñársela si yo sé que usted sabe hablar perfectamente griego? ¿Por qué saqué a bailar esta palabra?
si ni usted ni yo hablamos griego, es una razón, es para que usted corrobore que en el Nuevo Testamento, cada vez que aparece esta palabra, está asociada a los versículos que le voy a mostrar. Y eso nos indica a nosotros que es en eso en lo que Dios está interesado que nosotros nos esforcemos. Yo en la mañana le ponía el ejemplo a los hermanos de gente que, y bueno, y no solo yo, Pablo puso el ejemplo de algunos que se esforzaban por alcanzar una corona terrenal, y que nosotros que teníamos que alcanzar otro tipo de corona nos deberíamos de esforzar más o igualmente que esas personas. Déjenme poner un ejemplo ahora que todo el mundo, todas las noticias, solo Ágata las interrumpió, pero a cada ratito venía, faltan no sé cuántos días para el mundial, faltan no sé cuántos, ya mero viene el mundial, y ya mero. Entonces, la gente que está en el mundial ya están allá en Sudáfrica. Ya están allá empezando a hacer ejercicio, acostumbrándose al clima, al horario y todo. Algunos equipos, digamos Argentina, una noticia de primera plana que de veras no debería de tener ninguna incidencia, pues como para que la pongan en primera plana, pero así la pusieron, ¿verdad? Decía, al equipo se les permitirá tener intimidad con sus parejas o no. Esa es la pregunta, si les iban a restar fuerzas. ¿Y por qué razón le traigo a colación esto? Porque ellos están haciendo un esfuerzo. Eso quiere decir que algunos de veras van a entrar en un ayuno de ese tipo con tal de llegar a obtener una corona. Se esfuerza, la gente se esfuerza para sacar una carrera universitaria. Muchos de ustedes que sacaron su carrera se esforzaron, tuvieron que desvelarse, se quemaron las pestañas, velaron, se levantaban a las 4 de la mañana después de haberse acostado a las 3, porque al revés no se puede, ¿verdad? Se esforzaron. Entonces en el Evangelio, yo soy de la opinión, hermano, y creo que coincido cabal en la Biblia, de que nos debemos de esforzar. Tiene que haber un esfuerzo, pero hay que saber en qué. Porque te puedes estar esforzando en lo que Dios no quiere que te esfuerces. Entonces, una de las cosas que vi acá, y me impresionó tanto, es esta. Le leí 2 versículos a los hermanos en la mañana, y solo estoy haciendo una breve recopilación. Esta es, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, y cuesta mucho, es vivir en unidad con los hermanos desde luego, los hermanos son los que han nacido de nuevo. El otro versículo que le mencioné es este otro esfuerzo que hay que hacer, que le dijeron al apóstol Pablo, está en la Biblia Nuevo Mundo, Gálatas 2:10, solamente que tuviéramos presentes a los pobres. Esta misma cosa también me he esforzado solícitamente por hacer. Aquí hay otro montón de cosas que las vamos a ver más adelante si el Señor nos auxilia. Pero lo que yo quiero resaltarle es que nuestro esfuerzo debería de ir primero en permanecer en unidad entre nosotros. Y esto quiere decir que el enemigo va a tratar de dividirnos. El enemigo va a tratar de dividirnos. El enemigo trata de dividir aún en los mismos hogares, en los matrimonios, en las familias. Y no me vaya a decir usted que no va a tratar de dividir en una iglesia, hermano. El enemigo siempre va a tratar de dividir los países, en todo. Él es el que divide. Y entonces el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos un esfuerzo sobrehumano, si podemos decir así, para permanecer unidos. Esto lo que quiere decir es que puede ser que yo le caiga mal a alguno de ustedes, o que algunos de ustedes me caigan mal a mí, o que el que esté a la par suya a usted le caiga re bien. Pero, independientemente si le cae mal, bien o regular, nosotros tenemos que, la orden, es un mandamiento.
Fíjese pues, mire pues, se lo va a poner de esta forma, hermano. ¿Cuántos han oído que les hemos enseñado que hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo? ¿Lo han oído? Dígame un mandamiento del Padre. ¿Perdón? Sí, el mandamiento es número 1, ¿verdad? Amar. Y ese también es el mandamiento del Hijo. Así que mejor dígame un mandamiento del Padre que el Hijo. O no matarás. El mismo Hijo dijo en Mateo capítulo 5, a usted les fue dicho no matarás. Este está bonito. Este es el mandamiento ejemplo. Mandamiento del Padre, no matarás. En la misma vía, mandamiento del Hijo. No, espérenme. Aquí lo agarraron. Miren pues, mandamiento en la misma vía, mandamiento del Padre, no matarás. En la misma vía, mandamiento del Hijo. Exacto. Es que él ahí lo explicó. Y yo espero estarme dando a entender, hermano. Él ahí lo explicó, dijo, miren, a ustedes les fue dicho, no matarás. Se lo voy a leer. Mateo capítulo 5. Me interesa mucho que lo logremos ver, aunque nos tardemos un poquitito más, y de todos modos es un poco difícil poder ver todo el tema como yo quisiera que lo platicáramos. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Ok, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Mandamiento del Padre. ¿Dónde se dijo eso? ¡Ey! ¿Dónde se dijo eso? En los 10 mandamientos. ¿Cuándo se dijeron? Éxodo 20. No matarás. ¿Es un mandamiento, sí o no? ¿Está vigente, sí o no? Claro que sí. Pero ahora viene el Hijo y le mete la espada a ese mandamiento y lo explica mejor. Bueno, no mejor, sino que para su tiempo. Y dice, yo os digo, verso 22, yo os digo. Mire pues, y yo os digo, este es mi mandamiento, está diciendo el Espíritu Santo. Y yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga raca a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota a su hermano, será culpable del infierno eterno. O sea, el Padre viene y pone su mandamiento. Ahora, otra preguntita. ¿Sí me están dando a entender? No, yo siento que sí, fíjese. A mí se me clarifican las ideas cuando empiezo a hablar y digo, sí, de plano que sí. De plano que así es. ¿Quién dijo no matarás? ¿A través de quién? Muy bien. ¿Quién dijo cualquiera que esté enojado, haciendo ese seguimiento, cualquiera que esté enojado? El verso 22, ¿quién lo dijo? El Señor, el Hijo. Entonces falta la tercera parte de ese mandamiento, que la tiene que dar el Espíritu Santo. La primera parte es no matarás, la segunda parte es no vas a estar enojado contra tu hermano. Y la tercera parte, que es la del Espíritu Santo, es esforzándoos por mantener, por preservar
La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, entonces el mismo mandamiento, es el mismo mandamiento. El Padre dijo, no matarás. El Hijo lo explicó, dijo, no vas a estar enojado contra tu hermano. Y el Espíritu Santo dice, la unidad del Espíritu ya se dio en ustedes, porque el Espíritu vivificante, que es el postrer Adán, ya se metió en ustedes. Entonces ustedes, el mandamiento que les doy es que tienen que preservar, tienen que esforzarse para preservar la unidad. La unidad del Espíritu. No la unidad de la fe, no, la unidad del Espíritu. El mandamiento del Padre, no matarás. Mandamiento del Hijo, refiriéndose a lo mismo, no vas a estar enojado sin causa contra tu hermano, ni le vas a decir raca, ni imbécil, ni idiota. En otras palabras, no vas a descalificar con ese tipo de calificativos. Ahora yo le pregunto una cosa, tú miras a alguien que oyes, ¿has oído algún hermano que sí se dirige así hacia otros hermanos? ¿Sí o no? Bueno, algunos tienen la dicha de que nunca han oído eso. Pero yo sí he oído gente que cuando se refieren a un hermano, le dicen así. Y lo maldicen. Pero son hijos de Dios. Y maldicen a otros. Están dejando de cumplir el mismo mandamiento. Entonces, cuando los juzguen, los van a juzgar como que hubieran matado. ¿Está serio? La cosa está seria. Hermano, o yo estaré equivocado en esto. Mire, écheme una mano, porque si alguien dice, no hermano, mire, usted está exagerando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no tomó el curso número 2 de homilética y hermenéutica. Pero eso es lo que yo entiendo ahí. Entonces, siguiendo en el mismo orden, el mismo mandamiento, ahora explicado por el Espíritu Santo, es: no causen división. Mejor conserven la unidad del Espíritu que yo ya les di. Yo lo resucité a ustedes, ahora conserven esa unidad del Espíritu. Ahora, siguiendo el mismo orden de ideas que estoy planteándole, quiere decir que si alguien divide, o que si alguien no hace el esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu, lo van a juzgar como homicida. ¿Está serio esto, hermano? Está bien serio. Por eso, esfuérzate y sé valiente, que todo el mundo se lo sabe de memoria. Yo me recuerdo una vez que me enviaron a predicar hace muchísimos años. Me enviaron a predicar a un lugar y había un muchachón así guapetón que estaba cumpliendo años y una muchachona que como que le gustaba el cumpleañero. Y entonces le dieron la oportunidad del micrófono y yo saludo al hermano circunstanfláutico y con el versículo que dice: esfuérzate y sé valiente, Josué 1:9. Pero yo me imagino que ya le está diciendo: esfuérzate, que ya te dije una vez que no, pero síguele. Pero esa ya es mi pura maquinación, ¿verdad? Pero me pareció que era un tiro al marco, ¿ah? Porque el versículo bíblico está ahí, el versículo bíblico es muy conocido, pero mire la importancia, el trasfondo que puede tener. Yo no quiero pasar de aquí todavía, hermano, hasta no estar seguro que me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿Qué le estoy diciendo? Pero no quiero que me contesten los pastores, por favor, en este momento. Más adelante sí. Quiero que me conteste alguien de los hermanos que les estamos tratando en el nombre de Jesús de ministrar su entendimiento para que... Sí, amén, hay que mantenernos unidos, pero ¿quién dice?
es un mandamiento del Espíritu. Pero ¿quién puso la base para ese mandamiento del Espíritu? ¿Y quién lo continuó? Y el mandamiento que era base para esta unidad, ¿cuál era? No matarás. Y el que el Hijo te volvió a poner como reforzando fue: no estarás enojado contra tu hermano sin causa. Eso es lo que dice la Biblia, hermano, no me mire así, hombre. Y después vas a tratar de estar en unidad. Entonces, ahora yo quisiera hablarle un poquitito solo de ese mandamiento, porque ese mandamiento es básico para permanecer en Canaán. Entonces yo quisiera platicarle un poquitito de cómo hacerlo. Porque ¿cómo vamos a permanecer unidos, hermano? Si tenemos diferentes puntos de vista, habrá posibilidad, óigame bien, habrá posibilidad de que nosotros permanezcamos unidos teniendo diferentes opiniones, ¿sí o no? Otra vez voy a hacer la pregunta: ¿habrá posibilidad que nosotros nos amemos y permanezcamos unidos cuando pensamos que esto, unos dicen que es color rojo y otros que es amarillo? Entonces sí. Es que usted lo que tenía que contestar es sí o no. Sí. Mire pues, el mismo hecho de la pregunta que le estoy diciendo y la respuesta que usted me está dando me da la razón. Porque yo lo sigo amando a usted y usted me sigue amando a mí, aunque yo haya dicho que sí y usted haya dicho que no. Porque nosotros deberíamos de aprender el arte de poder diferir de opinión, si me permite, es que eso puede ser un arte, y la madurez de no estar de acuerdo, pero amarnos y respetarnos. El problema es que hay gente que dice: no, si no está de acuerdo conmigo, anda hasta el infierno. Pero eso ya nos da cierto grado de madurez. Eso ya nos da cierto grado de decir: no, él piensa eso, yo lo respeto, pero yo lo miro desde otro ángulo, yo no lo voy a descalificar a él, pero yo creo de esta manera. Entonces, sí podemos estar en el Espíritu unidos, pero como tenemos que hacer un esfuerzo, porque mire, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Entonces, si siempre permanecemos en opiniones encontradas, entonces sí se va a terminar por romper el cántaro. Entonces, ¿cómo hago para permanecer en unidad con usted y usted conmigo, hermano? ¿Cómo le hacemos? Bueno, por el Espíritu, dice, sí, amén. Bueno, mire, hay una serie de secretos extraordinarios. ¡Aleluya! Una de ellas está en Romanos, hermano. ¡Ah, Padre Santo! ¡Ay, Dios mío! En Romanos capítulo 6 está una de ellas. Ahorita le voy a dar otros secretos. Miremos Romanos capítulo 6. Yo le iba a mencionar aquí otra cosa, pero es que este versículo, hermano, a mí me impacta tanto. ¿Está conmigo todavía, verdad? Vamos a ver. Mire. Mire ese verso. Porque si hemos sido unidos a Él, a Él. ¿Quién es Él? Muy bien. En la semejanza de su muerte. ¿Cuál es la semejanza de su muerte? El bautismo en agua. Si me uní a Cristo cuando me bauticé en agua. Ok, paremos acá. ¿Quiénes son bautizados en agua? O sea que son mojados. No, son
bautizados en agua. ¿Bautizados? Tú te bautizaste en agua, ¿a quién te uniste? Muy bien. Yo me bauticé en agua, ¿a quién me uní? Entonces tú y yo estamos unidos. ¿Por qué estoy unido yo con el hermano? Primero porque vivificó mi espíritu, el Señor. Pero segundo, porque Él se metió en el mismo líquido donde yo me metí. Cuando tomamos Santa Cena, porque este tema creo que lo tenemos que continuar el próximo domingo en la Santa Cena. Cuando nosotros tomamos Santa Cena, estamos comiendo de un mismo pan. Por lo tanto, estamos llegando a la unidad y cumpliendo el mandamiento del Espíritu Santo. Oh, hermano, para mí esto es glorioso. Glorioso. Pero miremos otra vez acá, pues regresemos. Si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en su resurrección. En su resurrección. Permítame, solo voy a borrar esto y entonces le voy a dar otro par de tips. ¿Cómo hacemos para permanecer unidos nosotros, hermano? Padre Santo. Ay, no es este. Es que hay tanto que tenemos que ver. Este versículo, mire, unánimes. Tenemos que estar unánimes. ¿Y cómo hacemos nosotros para estar unánimes? Yo puse acá esta palabra y le vuelvo otra vez a repetir que al poner esta palabra no es porque me las lleve de que yo hablo griego, hebreo, arameo, o como dijo un día mi amigo que se subió acá y hasta encaló. No, simple y sencillamente es porque como hay un montón de diccionarios que nos ayudan a que nosotros entendamos que estas palabras las dijo alguien en algún momento y las dijo de tal manera que nosotros podemos comprender todos los versículos en los cuales se dijeron para encajar en la perfecta voluntad de Dios. Ok, entonces déjenme explicarle esto así rapidito. Unánimes. Viene de esta palabrita, homotumadón. Por eso homosexual tiene el mismo inicio, ¿verdad? Es un solo sexo, aunque son diferentes. Que eso no está bien, ¿verdad? Desde luego, aunque muchos dicen que sí. Y es un gran lío. Este es otro gran lío que tenemos ahorita, hermano, en la humanidad. Impresionante. Porque como hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿verdad? Ese homotumadón quiere decir una misma mente. Pero no solo eso, quiere decir una sola pasión. Yo no quiero que perdamos el hilito de donde venimos. Así que déjenme hacer otra vez una brevísima recopilación y que usted me ayude. ¿Cuál es el mandamiento del Padre? Hay varios, ¿verdad? Pero sí, de eso estamos hablando. ¿Cuál es en ese mismo orden el mandamiento del Hijo? No estarás enojado contra tu hermano sin causa, ni lo vas a insultar. Es el del Hijo. Si no cumples ese mandamiento, ¿cómo te van a juzgar? Muy bien. ¿Quién dio el mandamiento primero? ¿Por medio de quién? ¿Quién dio el segundo mandamiento? Ok, el tercer mandamiento, ¿cuál es? Esforcémonos por conservar la unidad del Espíritu. ¿Quién dio ese mandamiento? ¿A través de quién? De los apóstoles. Porque el mandamiento del Padre lo da Moisés, el mandamiento del Hijo lo da el Hijo, y el mandamiento del Espíritu lo dan los apóstoles, según 2 de Pedro capítulo 2. Entonces, si tú quieres vivir una vida en abundancia,
Tienes que cumplir ese mandamiento. ¿Cuántos quieren vivir una bien abundancia? Que te sea dada en el nombre de Jesús. Una sola pasión. Entonces, ¿cómo hago yo para poder ser uno contigo? Una misma pasión. El fútbol. Es que, perdón, aquí tengo que hacer otro alto. Tengo que hacer otro alto. Porque tengo que poner ejemplos. Yo me quiero dar a entender, hermano. Yo más o menos me entiendo, pero quiero que usted me entienda. Tengo mucho tiempo de no ir al cine, gracias a Dios. Pero me cuentan las licas. Me contaron una película de un señor que se llama Nelson Mandela, que es famoso, ¿ah? ¿Cuántos han oído de Nelson Mandela? ¿Cuántos vieron la película? ¿No? ¿Tú sí? ¿Tú viste la película? ¿Sí? ¿De qué se trataba la película? Así rapidito, porque no tengo tanto tiempo, hermano. Me tardo en los mensajes, y se va a tardar usted también. Solo dígame en 2 palabras. ¿De qué se trataba? Bueno, le voy a decir de qué se trataba. Es la vida de Nelson Mandela. Usted sabe que en Sudáfrica había una cuestión que se llamaba la apartheid, que era un racismo legalizado, en donde la raza negra no tenía derecho a hacer absolutamente nada, y él, por ser un líder muy connotado, lo metieron más de 20 años a la cárcel, estuvo por todo ese tiempo en la cárcel, al fin salió y se convirtió en presidente. Pero cuando se convirtió en presidente, el pueblo estaba dividido todavía. Había, pues, el montón de gente que le había hecho daño a él, que eran blancos, y los que lo habían elegido, que eran negros. Entonces ahora los negros querían vengarse, porque había llegado uno de su misma raza al poder. Ahora se querían vengar, pero él entendía que él era un presidente que tenía que representar una unidad nacional. Entonces tenía que unir al pueblo en algo. ¿En qué los unió? En un deporte. Para acentuar su patriotismo, los unió en un deporte, hasta que dicen que están unidos, porque no están unidos, porque lo que es nacido de la carne, hermano, por muy linda y muchas lágrimas que usted se haya echado, y le ha dado premio Nobel al señor Mandela, lo que nació de la carne, carne es. Pero los unió en un deporte. Mire, se lo voy a poner de esta forma, pues, hombre. Honduras fue al mundial, va a ir al mundial. Espero que no la goleen. Por el amor de Dios, lo vamos a pedirle al Señor que no los goleen. Pero Honduras acaba de tener una gran división entre una gente que apoyaba políticamente a Mel Zelaya y otra gente que no lo quería y que lo descartaron. Ahora, cuando estén jugando el mundial y metan el primer gol, ellos. ¿Usted qué cree? ¿Que se va a encontrar uno Mel y anti-Mel? Con vos no celebro. ¿Así cree que van a hacer? Venimos, Mel. Porque algo los unió. Algo los unió. Entonces, ¿qué nos debe de unir a nosotros? Esta es la pregunta del $1,000,000. Ok, le voy a poner otro ejemplo. Ya, no hay es que me quiero asegurar, pues voy despacio, hermano. Me siento como caminando sobre techo de cristal, así, hermano. Hace muchos años estaba con mi conocido, que en ese tiempo era mi amigo, y ahora ya no.
Y me estaba diciendo, estábamos en la sala de su casa, un pastor, estábamos en la sala de su casa viendo noticias. Entonces cuando de repente salió una noticia de que alguien, en ese tiempo no habían teléfonos celulares para filmar ni nada, a saber cómo hicieron para meter una cámara y estaban tomando las fotos y los videos del momento antes de la graduación, la noche antes de la graduación de los Marines. Entonces, de la forma como los estaban graduando, era que unas como un emblema que les ponen acá en su uniforme, que tiene 2 picos, se los ponían así en la piel y les pegaban y se los metían en el cuerpo, así, ¡pah! Y ese era su bautismo. Pero esa era la noche antes de que se hiciera todo oficial, ¿verdad? Y alguien lo filmó, y entonces lo pasaron en la televisión y se volvió un escándalo. Y yo, de chute, viendo las noticias, le digo al cuate, ¡alá! ¡Qué salvajes estos babos! Yo le iba a decir, parecen los de la universidad de medicina, allá en la de San Carlos, le iba a decir yo, pero ya no me dejó que le hablara, y entonces me dijo, porque él había estado en el ejército, decía él, yo no sé si era cierto, pero él entonces me dijo, lo que pasa que ustedes los civiles, me dijo, y yo, no comprenden, me dijo. Efectivamente, le dije yo, no comprende. No comprende. Porque me dijo él, lo que pasa es que cuando uno está en el ejército a uno lo hacen sufrir a propósito. Y uno se vuelve compañero de sufrimiento. Con el que está en entrenamiento uno se vuelve compañero de sufrimiento. Lo hacen sufrir siempre, pero no solo a uno, sino que a todos juntos, porque eso lo va hermanando a uno. Porque cuando uno está en la guerra, en la batalla, en la trinchera, uno puede contar con alguien con el que ha sufrido junto a él. Oh, dije yo, se me vino un versículo de la Biblia. No, esos que ustedes están diciendo están buenos. El que a mí se me vino fue: veo que estás en un vínculo de iniquidad. Porque hay vínculos espirituales. Por eso la Biblia dice el vínculo perfecto, que es el amor. El vínculo de la paz no es perfecto, pero es un vínculo bueno. Pero hay vínculos malos que te mantienen unido a gente que no quisieras estar unido. Por eso tengo que ir despacio, hermano, para explicar este mandamiento. Por eso me tiene que tener paciencia, por favor, me tiene que tener paciencia, porque esto le conviene a usted y a mí también. Mire pues, le voy a poner ejemplos. Los ejemplos hablan más que 1000 palabras. Allá está aquella mujer que se llama María de Pueblo, esposa de Juan Pueblo. El mentado Juan es un desdichado, malvado. Es el patito de la canción de acá, la patita de canasta y de rebozo, qué bonita. Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. Pero llega un momento, el patito es un pato perezoso y sinvergüenza, que no da nada para comer. Y la patita, bueno, la patita María Boror se casó con el patito Juan Pueblo. Juan Pueblo no solo no le da gasto, sino que le pide vuelto. La golpea, la malmata, la viola, la humilla, la destroza, la roba, la veja, no la deja, la veja, no la abeja, no, veja con B pequeña.
María Patita Boror ya no lo aguanta. Le echa a la policía. Y el pato alega, ¡cuá, cuá, cuá! Y todo, puro pato Donald, hermano. Y le promete a ella que ya no le va a volver a hacer nada, que lo saque de la cárcel y que ya se lo llevan para un restaurante chino y que lo van a hacer pato en no sé qué. Y la patita dice, lo siento mucho, pero hasta aquí, it's enough. Diría la JL, it's enough, ya no más, ya no más. Y entonces el pato lo meten al bote, lo sacrifican, se lo dan ahí en un plato, en una pato encebollado, y la patita por fin está libre. ¿Está libre? ¿Está libre? A ver, contésteme por favor, ¿está libre la pata María Boror? ¿Por qué no está libre? Si el pato ya se lo comieron. ¿Sabe por qué no está libre? Porque lo odia. Y cualquier cosa le recuerda al pato. Ese es el pato tal, a todos los patos así los deberían de hacer ceviche. Hay un vínculo que la une que se llama odio. Mientras ella no, y por eso Romanos también, es que ese Pablo se echa unas de la unidad buenísima. Dice que nosotros fuimos muertos a la anterior para poder unirnos a Cristo. Porque si nosotros no morimos a eso, estamos ligados, pero no queremos nada con él. Fulano, ni me mencionan ese nombre, no me lo mencionen, pero estoy vinculado a él. ¿Por qué? Porque lo odio. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir el mandamiento del Hijo, mucho menos el del Espíritu Santo. Hermanos, discúlpenme, perdónenme, ¿me están a entender o estoy perdiendo mi tiempo? Entonces lo que a mí me tiene que unir con usted no es que alguien me hizo daño. ¿A cuántos de ustedes les hizo daño el diablo? A todos, a mí también. ¿Y por eso estamos unidos? No, si el diablo le ha hecho daño a todo el mundo. Nosotros estamos unidos porque alguien le hizo bien a usted. Y resulta que ese que le hizo bien a usted es el mismo que me hizo bien a mí. Y nos hemos bautizado en él, y entonces eso nos hace una sola persona en nosotros. Eso es la unidad. Ese es el mandamiento del Espíritu Santo. Unánimes, homotumadón, una misma mente, una sola pasión, una sola pasión. Es que cabal se me vino a la mente lo del mundial, ¿verdad? Porque una sola pasión, porque esa es la palabra que están utilizando, una pasión, la pasión del fútbol, el deporte rey, y que por aquí, que por... Sí, pero en un mes termina, ¿y después qué? Ah, pero le queda la copa. ¿A quién? ¿A usted? A usted lo que le queda, si se descuida, son las copas. A ellos les queda la copa. ¡Aleluya! Ahí es donde se mira, hermano, de veras. Bueno, ahí se mira quién tiene la pasión, ¿va? No la de Mel Gibson, ¿va? Sino que otra. Entonces miremos esta. Esta es la palabra. Homotumadón. Diga conmigo, homotumadón. Homotumadón. Muy bien. Homotumadón. Todos estos estaban homotumadón. Una sola pasión. Entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de él. Homotumadón.
tenían una sola pasión. Y la pasión, hermano, es que, ay. ¿Qué era lo que les había pasado? A ver, cuénteme, por favor, evangelíceme, háganme la campaña, yo quiero aceptar a Cristo otra vez. ¿Qué les había pasado? Primero, se les había muerto el mero jefe, el que resucitaba a los muertos, el que sanaba a los enfermos, el que liberaba a los demonios, el que multiplicaba los panes y calmaba las tempestades, el que caminaba sobre las aguas. Se había muerto y habían estado devastados, pero por 40 días se les había aparecido con señales indubitables de su existencia. Y ahora estaban con una sola pasión. ¿De qué cree usted que hablaban ellos? ¿De qué cree usted que hablaban? Porque habían habido cosas muy feas. ¿Pero de qué cree que hablaban? Se cayó el puente de la gloria. Fíjate. Yo no digo que sea malo hablar de eso, pues. Pero no era eso lo que ellos estaban hablando. Por cierto que se cayó el puente de la gloria. ¿Verdad? Famoso puente. ¿Quién es esa señora? Dirá alguien, no, hombre. Es donde mataron al coronel Arana en 1952. Usted no lee historia, hombre. Ah, pero ya estaba viejo el puente. Sí, está bueno, ya dejemos de hablar de eso. Como Tumadón, una sola pasión. ¿Cuál era su pasión? Habían visto al resucitado. Lo habían visto. 40 días. Oramos otra vez. Oremos otra vez. Y terminando de orar, aleluya, llorando. Y otra vez. Oramos. Ni comían, hermanos. Estaban unánimes. Tenían una sola pasión. Hermanos amados, tenemos que tener una sola pasión. Y entonces eso va a ser fácil para poder estar unánimes o unidos, esforzándonos en preservar la unidad del espíritu que ya Dios nos la dio. Después va a venir la unidad de la fe, es decir, la unidad doctrinal, es decir, la unidad del alma. Después va a venir la unidad del cuerpo. Pero esto es grueso, hermano. ¿Qué le parece si seguimos o no seguimos? Solo permítame que le lea y ya lo dejo tranquilo. Es bueno, esto sí es bueno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Hay algunas versiones que ponen, estaban unánimes, juntos. Homo Tumadón. Yo aquí quiero hacer otra preguntita. ¿Por qué estaban con una sola pasión? A ver, dígame, ¿qué es lo que estaban esperando? ¿Qué estaban esperando? ¿Perdón? Una promesa, estaban esperando. ¿Y cuál era la promesa? El Señor les había dicho, recibiréis poder. Váyanse a Jerusalén, ahí recibirán poder. Ellos tenían una promesa, nadie los entendía, nadie comprendía. ¿Por qué estamos nosotros acá? Hermano, un día domingo, cuando todo el mundo estaba tratando de tapar las goteras, ahorita que no está lloviendo, un día domingo, en medio de una tormenta que primero Dios ya la anuló, el que calma las tormentas. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Por qué no lo agarró de... Mire pues, ¿por qué usted no lo agarró de justificación para quedarse panza arriba? ¿Por qué se vino? No, lo que pasa es que usted tiene la esperanza de que se le cumplan las promesas. Y no solo usted, sino que el que está a su lado tiene esa misma esperanza. Y digo, yo voy a ir. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si van a haber buses. Pero yo voy a ir y aquí está. Van unánimes. Como Tumadón. ¿Por qué esos hermanos que yo vi a las 6 de la mañana poniendo sillas aquí estaban a las 6 de la mañana? No, hermanos, que yo son muy responsables. Déjese cuentos, no es por eso, son unos interesados. Quieren la bendición de Dios. ¡Oh, no! Ellos vienen y dicen,
amo a Dios. Y aquí están poniendo sillas, hermano. Están interesados en la bendición de Dios. No lo tome a mal, no lo tome a mal. Recuerde que cualquiera que esté enojado contra su pastor, ellos tenían un anhelo. Qué rico es estar en medio de los santos, hermano. Qué delicioso. Tal vez usted ya se acostumbró, pero a mí me toca hacer viajes largos, en donde a veces me toca ir a tratar de resolver problemas y creo que los agravo más a veces. Pero Dios sabe que mi intención no es esa, ¿ah? Y a veces me toca estar en cultos en donde parecen batallas campales, así en los aires. Y cuando llego a algún lugar como este y como otros que a veces visito, en donde todos están con una sola pasión y con una misma esperanza, adorando a Dios. Yo le ruego a usted que me disculpe porque a veces, aunque Dios me dio esa prerrogativa, ¿verdad? Digamos el viernes. ¿Cuántos estuvieron el viernes aquí? El viernes, hermano, yo ya traía mi mensaje, iba a predicar mi mensaje sentado, y cuando me siento el Señor me agarra y me empieza a bendecir y yo lo empiezo a bendecir a Él. Y entonces él me dijo, pues yo te bendigo más. Ah, no, pues yo te bendigo más, le decía. Pues yo te bendigo más. Ah, hermano, y como Él es el que gana siempre, entonces yo terminé bien bendecido. Pero yo quiero que usted comprenda que eso, usted ya se acostumbró, pero a veces uno viene de un ambiente totalmente distinto y cuando se mete, dice uno, qué delicia esto. Porque uno se junta con los que sienten lo mismo, con los que piensan lo mismo, con los que anhelan lo mismo, con los que esperan lo mismo, con los que tienen una sola pasión. Y entonces puede ser que seamos de diferentes tamaños, colores, caracteres, malas costumbres, etcétera. Diferentes malas costumbres, porque usted ha de tener las suyas y yo las mías. Por ejemplo, a mí siempre me dijeron mis padres que era mala costumbre sopear. Pero yo cada vez si me van a dar café y no me van a dar pan, me ofenden. A veces me llevan a lugares así. Hermano, me dicen, vamos a Starbucks. Vamos, pues, les digo yo, no es cafecito de olla, pero vamos, les digo yo. Y yo miro el café y digo, no, hermano, aquí estamos en Starbucks. A mí qué me importa, yo quiero. Pues es mi mala costumbre, ¿verdad? La suya es otra. Pero nos sobrellevamos. Nos sobrellevamos porque nos amamos. Estamos tratando de vivir en unidad. Aunque nos pase lo de aquellos paisanos de Guatemala que se encontraron allá en Estados Unidos, hermano, y uno de ellos partió el pan y lo metió y empezó, y el otro se le quedó y le dijo, usted debe ser de tal parte, ¿verdad? Sí, le dijo. ¿Por qué? Porque mete el pan. Sí, le dice. Y usted debe ser de tal otra parte, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque se mete en lo que no le importa, ¿vale? Lo mató, ¿ah? Pero de todos modos, había algo mayor que los unía, ¿no? ¿Qué los unía? Que los dos eran de Guate. Lo único que uno era de Sopolandia y el otro de Chutelandia, ¿ah? Tengo 30 años, más de 30 años de estar esperando una bendición así como esta. Y me llegan. Pero a lo que me refiero es
que hace más de 30 años yo recibí una promesa, no solo la recibí yo, que venía un gran avivamiento sobre Guatemala y que se iba a dispersar por todo el mundo, y yo he estado pensando si eso no llegó ya y estamos metidos en eso, pero estoy en eso, y hay mucha gente que tiene la misma pasión, entonces estamos metidos en lo mismo, hermano, pero hay otros que son cristianos con los que no podemos compartir de esa realidad. No. Un día llegué a una reunión de pastores, mire pues, hasta me voy a ministrar. Llegué a una reunión de pastores, yo bien callado, bien educado. Ese día dije, yo no voy a sopear, ¿verdad? Bien educado, yo sí, hermano. Y de repente un pastor me dijo, mira, me dijo, una ovejita de ahí de la iglesia, me resultó con que vos habías explicado de la clonación. Hace años de eso, hermano, hace como unos 12 años quizá, que vos habías explicado de la clonación, y sinceramente me dijo, me hizo un par de preguntas y me sentí muy ignorante. Yo quisiera que me explicaras qué fue lo que dijiste. Yo me sentí Superman, hermano, hasta que me bajó en la moto otro, ¿va? Antes de que me parara para hablar, digo, lo que pasa es que estos hablan de lo que sea. Si lo que está de moda es el king, del king. Y si del kong, del kong. Y yo dije, voy a hablar de King Kong, dije yo, ¿verdad? Y entonces le dije, me bajó la moto. Pero entonces el otro insistió, sí, pero yo quiero saber qué fue lo que dijo. Bueno, le dije, yo entonces me paré, había un pizarrón y empecé a explicar. Pero la cuestión está que me sentía yo unido con él que me había preguntado, y me sentía totalmente separado con los demás, aunque eran mis hermanos. Porque una de las formas de permanecer en unidad, al final de cuentas, es tener una sola pasión. Y a veces yo los miraba a ellos que se ponían a hablar de política, se les encendían los ojos y a mí me daba sueño. Que tenemos que cambiar las comunidades, que tenemos que... Y yo con mi remita, así esperando, con mi remita para... Pero con ustedes, aunque difiramos en algunas cosas, creo que más o menos estamos en una misma pasión. ¿Sí o no? ¿Está? Entonces continuemos rápidamente. Ya voy a ir finalizando, con eso le dejo 1 hora y media para que coma y empezamos al otro culto. Día tras día continuaban unánimes en el templo, o sea que no fue cuestión de una sola cosa, de un solo momento. Continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que el evangelio que ellos tenían no solamente llegaban al culto, se echaban un par de canciones, después venía la predicación del apóstol Pedro y calabaza, no, señor. Vivían juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y tenían sencillez de corazón, porque hermano, para poder convivir tiene que haber sencillez, hombre. Y de corazón. A veces cuando terminamos el día, sobre todo este día tan lindo que es, ¿verdad? El cuerpo se agota un poco, pero el espíritu se vivifica, hermano. Y a veces, de vez en cuando, no siempre, a veces que terminamos... Y ya salgo yo enchancletado. No tanto, no van a creer que soy tan clavero, pero ya salgo y ya se fueron un montón, y allá debajo del toldo hay unos hermanitos que están sentados y cafeteando. Y yo, sí, hermano, que no sé qué, qué rico se siente. Cuando siente uno, hermano, ya le agarró la noche. Dice, ya me tengo que ir. A ver qué otro día vengo más tiempecito.
El hermano que está a la par tuya, creo yo que ama la palabra, tengo la sospecha, porque si no, no estuviera aquí. Entonces dile, hermano, hay bastantes cosas que nos unen. Dígale, no tenga pena, dele la mano, hermano. Hay cosas que nos unen, hermano, hay cosas que nos unen. Aunque usted me cae mal de vez en cuando, pero no se lo voy a decir. Voy a finalizar, pero espéreme. Este lindo, hermano. ¿Pueden subir los hermanos de la alabanza, por favor? Y vamos a finalizar y lea este verso en la Biblia de 1909, Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes. Homotumadón. Unánimes. La voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Eso se llama alabanza al unísono. Alabanza y adoración al unísono. El mandamiento del Padre que se dio en Éxodo 20 era, no matarás. Ese mismo mandamiento lo agarró el Hijo y le dio forma en Mateo capítulo 5 y explicó que era, no matarás. Y el Espíritu Santo lo toma, nos lo explica y nos dice, esfuércense, hagan un esfuerzo sobrehumano por permanecer en unidad. Porque la unidad del Espíritu no vino de ustedes, sino que vino de Cristo. No la echen a perder. Ese es el mandamiento del Espíritu Santo. Hermoso mandamiento, y para eso tenemos que estar unánimes. Y dentro de la unanimidad, cantar. Mientras se ponen ustedes de acuerdo a qué van a cantar y me comentan para ver si ejerzo el derecho de veto, les leo este otro verso. Y por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era donde se discutía la doctrina. Es decir, estaban unánimes, homotumadón, respecto a la doctrina. Querían saber de la doctrina. Querían compartir de la doctrina, querían aprender de la doctrina, no querían imponer. ¿Qué dijeron que iban a cantar? Espérenme un ratito. Hace tiempo, a mí el Señor me dijo lo siguiente cuando me llamó al ministerio apostólico. Me dijo, a partir de hoy van a venir muchas iglesias a pedirte cobertura y tú no te puedes negar, no te vas a negar. No me dijo pues, no te vas a negar. Yo le dije al Señor, está bueno, y al ratito empezaron a venir un montón de iglesias, hermano, de una vez. La primera iglesia que vino y me dijeron, necesitamos todo. Ay, yo boca aguada le dije, hasta pastor les mando si quieren. Porque yo vi un líder que entre ellos se pintaba como pastor, y entonces dije, estos no van a querer, ¿va? A la semana siguiente venían, hermano, con los papeles del templo. Me costaba más de 1 millón de quetzales, hermano, el templo. Aquí está, y no tenemos pastor, queremos pastor. Y me metí en un gran lío por eso. Pero Dios me había dicho. Entonces yo le hice una pregunta al Señor. Y Señor, pero van a venir unos todos raros, marcianos, con doctrinas. ¿Y qué hago? Recíbelos. Y se tienen que ir poniendo unánimes contigo.
si no se ponen unánimes ellos mismos, van a salir, va a ser la fuerza esa que lo atrae uno. ¿Cuál es? La centrífuga. La otra es centrípeta, ¿verdad? Entonces, o los agarra la fuerza centrífuga y los absorbe, o la misma doctrina les va a servir de fuerza centrípeta y los va a sacar. Dicho y hecho, hermano. Llegó uno un día que quería, pero mire, solo daba la vuelta yo, y él se ponía y sacaba sus cosas y empezaba a dar su doctrina de que la iglesia entera pasaba la gran tribulación y que no había arrebatamiento y que no. Cuando yo me enteré, lo llamamos, hermano, nos lo bajamos de la moto, pero así, lo dejamos sin moto. Y al otro día pasaba en bicicleta. Hasta que la fuerza centrípeta lo quitó. Pero la doctrina es algo bien hermoso. Por eso hay que platicarla, dialogarla con un buen espíritu, ¿verdad? Yo esa tarde hermosa de este día precioso, quisiera bendecirlo. En medio de todo lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Que a algunos les da mucho miedo, hermano. Pero como el que nada debe, nada teme, dice Primera de Sergio, ¿verdad? Yo lo veo a usted. Déjeme bendecirlo y después vamos a cantar ese himno para levantar a una sola voz alabanzas por un momentito al nombre del Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque me has unido a esta gente que te busca, que te ama, que te anhela y que siempre está en pos de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque la mayoría de ellos están cumpliendo el mandamiento. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Señor, yo te ruego que aquellas cosas en las que a nosotros nos falten las fuerzas, tú en tu gran misericordia nos auxilies para que podamos alcanzar la medida que tú tienes para nosotros. Yo proclamo una bendición apostólica y pastoral sobre tu pueblo, Señor. Te ruego que tú hagas una obra grandiosa en cada corazón. Y te ruego, Señor, también por aquellas personas que quieren venir a congregarse bajo esta cobertura. Sigue orando, hermano, mientras llamamos a la familia Patzán Ramos, Edwin Patzán, Blanca Ramos, que vienen por cobertura, la familia Escobar Osorio, la familia Solares Calderón y la familia... No entiendo acá, Villacinda, ¿será? Manuel Villacinda Álvarez. Que vengan ellos, por favor, que traigan al bebé que van a presentar. Sí, sigue orando, recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Hay una bendición sobre nuestras cabezas desde el viernes que es poco usual, que no siempre se da. Yo sé que Dios siempre está con nosotros, pero la manifestación ha venido de una manera muy fuerte, y yo siento en este momento esa dulzura, esa frescura, esa extraordinaria bendición de Dios sobre su pueblo, que cae como un rocío, exquisito, que devuelve la libertad de pensamientos en el nombre de Jesús. Señor, mira a toda esta gente que está viniendo a solicitar cobertura, Padre. Gracias por sus vidas, papito lindo. Me ayudan los pastores. En el nombre de Jesús estoy extendiendo un manto apostólico
sobre ellos un manto profético, un manto pastoral, evangelístico, magistral. Yo te ruego, Señor, que alrededor de ellos tú pongas una cobertura tan poderosa, Señor, que los hagas invisibles completamente ante el mal, en el nombre de Jesús. Señor, estoy bendiciendo sus vidas por nombre, cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor bendito, te lo ruego, Señor, envuélvelos en tu manto, Señor. Te pido que les auxilies, te pido que les ayudes, Señor. En el nombre de Jesús, auxíliales. Permite que el ángel de Jehová, Señor, los proteja y los defienda, los envuelva en el nombre de Jesús. Eso es. Hay una unción hermosa en medio de nosotros que Dios está trayendo para una nueva dimensión en tu vida espiritual. Padre, bendice a este pueblo que me has puesto a pastorear en el nombre de Jesús. A cada uno, Señor, por nombre, cada familia, Señor, que reciban la porción que tú tienes preparado para ellos. Eso que está escondido en esas estanterías celestiales, ese anhelo por buscarte, ese anhelo